A esta plática o charla, como usted le quiera llamar, le he titulado Un mundo pequeño. Y va a ser una vez más tal vez un mensaje un poco diferente a lo que usted está acostumbrado a escuchar de parte de su servidor, pero le he puesto Un mundo pequeño, la apostasía. Vamos a hablar de esto en esta noche. Y el versículo con el que voy a iniciar, y no se preocupe por buscarlo, solo le pido que lo escuche. El versículo clave que tomaremos para esta noche es Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, que dice de la siguiente manera: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí donde está, hermano, incline su cabeza. Santo Espíritu de Dios, aunque sabemos que estás en este lugar, te pedimos tu ayuda, Señor, y te entregamos el señorío y el control de este tiempo para que seas tú hablando a nuestras vidas. Señor, no permitas que mi humanidad, no permitas que mis conceptos ni que mis prejuicios puedan, Señor, alterar la palabra que tú tienes para tu pueblo en esta noche. Usa el vaso, pero sé tú, Señor, hablando a nuestras vidas en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu dice claramente. No lo dice en parábolas, no lo dice en fábulas, ni siquiera está escondido en revelación para que le sea mostrado a los buscadores de Dios, a los buscadores de la presencia de Dios. No hay que desenterrarlo como el tesoro. El Espíritu lo dice claramente. Diga conmigo, claramente. El Espíritu lo dice claramente. ¿Qué cosa dice el Espíritu de Dios claramente? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por favor, diga conmigo, apostatarán. Y ahora diga, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Una vez más, por favor, apostatarán, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El Espíritu dice claramente que esto viene. El Espíritu no lo tiene escondido, lo dice clara y abiertamente. El Espíritu Santo lo advierte claramente a la iglesia a través de su palabra, y lo escribió el apóstol Pablo cuando escribió a Timoteo. En los últimos días, mis hermanos, yo he meditado acerca de lo pequeño que se ha hecho el mundo en estos tiempos. El mundo se estrecha cada vez más y las distancias se hacen cortas cada vez más. Los gremios de la sociedad, los distintos grupos, las distintas clases sociales de la sociedad que antes se consideraban inalcanzables, hoy ya no lo son. Las diferentes clases de nuestra sociedad y gremios están cruzándose para bien o para mal por causa de la tecnología, el internet y las redes sociales. Todo este avance tecnológico que ha venido al planeta Tierra en las últimas décadas, y tal vez para hablar más concretamente en la última década, en los últimos 10 años o 20 años, ha hecho que el mundo como lo conocemos se haga pequeño. Ha hecho que las distancias se hagan cortas. Con un simple clic, antes, algunos años atrás, usted tenía la necesidad de estar enfrente de una computadora, pero hoy usted tiene acceso a todo el mundo en el bolsillo de su pantalón.
Con un solo clic usted puede viajar al África. Con un solo clic usted puede viajar a Europa. Con un solo clic usted puede viajar a cualquier parte del mundo. Usted puede acceder a información. Usted puede acceder a ver y escuchar de lugares que antes no hubiéramos soñado de ninguna manera. La tecnología, mis hermanos, los avances, el internet, las redes sociales han hecho que nuestro mundo se haga pequeño y que las distancias se estrechen y que las diferentes clases sociales de nuestra sociedad converjan, se crucen, y de eso quiero hablar, converjan y se crucen para bien, en muchas ocasiones para bien, pero en otras ocasiones para mal. Y por todo el cambio que el mundo está sufriendo, por todo el cambio que la sociedad está experimentando, nosotros como iglesia necesitamos conocer por lo menos cómo el mundo se está moviendo, lo que está sucediendo, para que nosotros no seamos extraviados, como dice el Espíritu claramente, que llegaría la apostasía, que llegarían gentes que apostatarán de la fe, que llegarían personas que escucharán espíritus engañadores y que escucharán doctrinas de demonios. Los recursos en los últimos 20 años están llegando al reino de Dios. Ahora, de los últimos 20, 30 años para acá, existen iglesias y ministerios que están siendo provistas con recursos económicos para entrar a los medios de comunicación, a las redes sociales, a la televisión, a la radio, etcétera, etcétera. Cosa, mis hermanos, que 20, 30 años atrás eran un sueño. Estos privilegios, hablando de la iglesia, hablando del reino de Dios, estos privilegios eran reservados para algunos cuantos ministerios que eran muy grandes, que tenían membresías muy amplias y por ende un poder económico mayor, y tenían acceso a ciertos momentos en la televisión. Y había ministerios hace 20, 30 años, hermano, que por media hora en la radio pagaban una cantidad exorbitante de dinero, que por media hora en la televisión pagaban miles de dólares para poder tener una oportunidad de hablar acerca de Cristo. Hoy en día, por causa de la tecnología, por causa del internet, por causa de la revolución que está sucediendo en la sociedad, no solo tecnológica, sino la revolución social, los cambios que está experimentando nuestra sociedad, hoy en día está habiendo un fortalecimiento del reino de Dios, hablando en cuanto a recursos. No estoy hablando de lo espiritual, estoy hablando de recursos. Y eso está bien. Y qué bueno que sea así. Y gloria a Dios por ello. Y nosotros agradecemos a Dios por ello y aún buscamos eso. Que Dios aumente nuestros recursos para que como iglesia tengamos la oportunidad de influir, de llevar el reino de Dios a mayor cantidad de personas a través de diferentes medios. Pero lo que quiero decir, mis amados hermanos, es que en los últimos tiempos todo mundo puede llegar a todos lugares. Todo mundo puede tener acceso a lo que antes no tenía. Y ahora, hermano, ya sea por buena estrategia o ya sea por necesidad, pero estamos llegando a donde antes no podíamos llegar. Por ejemplo, a muchas iglesias o tal vez a miles de iglesias, a la mayoría de iglesias en el mundo, fue la necesidad la que nos impulsó a brincar a esas áreas en donde el Espíritu Santo ya tenía mucho tiempo hablándonos que teníamos que conquistar,
Pero como todo quedaba en predicaciones bonitas y gritábamos y decíamos amén, pero no poníamos acción. Hemos hablado de los 7 montes, que son las 7 esferas, los 7 sistemas de gobierno a través de los cuales Satanás domina a la sociedad, domina al mundo. Usted recordará que en el lenguaje de la Biblia yo le he dicho que tierra significa planeta, mundo significa sociedad. Del Señor es la tierra, habla del planeta, pero cuando dice vosotros no sois de este mundo, cuando habla de mundo, habla del sistema, habla de la sociedad. Entonces el Señor nos ha estado hablando desde hace tiempo de que el diablo gobierna esos 7 montes y que nosotros debemos de ir y conquistar esos montes: el monte de las artes, el monte de la educación, el monte de la política, y ya hablamos de eso, hermano. Y Dios tiene que forzarnos a través de una pandemia que Él permite. Y ojo que dije permite, no provoca, sino permite. Y la necesidad nos forza a las iglesias a dar ese paso que no queríamos dar, que el Espíritu Santo ya nos venía dando, y entonces tenemos acceso a otras cosas. Tenemos acceso a lugares a donde antes no, porque las distancias se están acortando. Y todo esto, mis hermanos, ha provocado un pueblo cristiano diferente. Los recursos mayores que la iglesia hoy tiene, los medios de comunicación que la iglesia hoy tiene, ha provocado para bien y para mal. Y lo voy a repetir: ha provocado para bien y para mal un pueblo cristiano diferente. ¿Por qué? Porque siempre ha habido, a lo largo de toda la historia, personas ilustres que conocen a Jesucristo y que se convierten al Evangelio. Siempre los ha habido. Pero nunca, como en los últimos 20 o 30 años, tenemos una mayor cantidad de médicos que profesan el cristianismo, científicos, famosos, cantantes, actores. ¿No es acaso, hermano, el pan de cada día en las redes sociales que usted escucha que tal actor se convirtió, que tal cantante se convirtió, y que mencionó un versículo bíblico en la entrega de los premios, qué sé yo, o en el evento, qué sé yo, y que dio testimonio de su fe? ¿No es acaso, hermano, que cada vez más estamos oyendo que personas que antes no soñaríamos que fueran parte de la iglesia, hoy están conociendo a Cristo, y hoy algunos de ellos están dando testimonio público de su fe allá en esas plataformas, allá en esos lugares, en esas posiciones de influencia que el Señor les ha entregado? Y todo esto, mis amados hermanos, no voy a dar tanta vuelta en el asunto. Todo esto está inconscientemente, y yo creo que no hay propósito, sino que es un daño colateral. Pero todo esto, que es bueno, está también inconscientemente provocando una ola de apostasía. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos. ¿Cuántos creen que estamos en los últimos tiempos? Bueno, si usted realmente cree eso, usted entonces tiene que deducir que esta palabra es para nosotros. Porque si usted considera que estamos en el último tiempo, entonces esto aplica a nosotros. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatarán de la fe. ¿Qué cosa es apostatar? ¿Qué cosa es apostasía? De acuerdo a los diccionarios, apostasía es el acto de abandonar
y de dar la espalda a las convicciones previamente aceptadas y practicadas. En cuanto a la religión se refiere, es dar la espalda a las convicciones creídas y practicadas antes. Es renunciar, abandonar y negar el camino religioso que se seguía. Esta es una definición que yo tomé del diccionario. Apostatar es que tú caminabas, que tú militabas, que tú practicabas cierta filosofía de pensamiento, que tú concordabas con cierta filosofía, que tú tenías tus convicciones y que anduviste en ello y que fuiste partidario, parte y tal vez hasta promotor de ello, pero en algún momento apostataste. Apostatar es abandonar, apostatar es dar la espalda, apostatar es retirarte de aquello que una vez tú creíste, retirarte de aquello que una vez tú practicaste, de aquello que alguna vez tú defendiste. Eso es apostatar. Es negar las convicciones que tenías, es negar tu fe, es negar lo que creías. La Biblia dice, o el Espíritu dice, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos dejarán la fe. Ahora, oiga con mucho cuidado lo que voy a leer. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice que la apostasía, ¿qué cosa es la apostasía? Lo acabamos de decir. Que muchos que eran cristianos dejarán de serlo. Amén. Básicamente eso es apostasía. Bueno, el pasaje que voy a leer a continuación dice que la apostasía es una de las señales de la venida de Jesucristo por su iglesia. Oigan lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Oiga, porque esto sienta el contexto de lo que el apóstol hablará en los próximos versículos. Si hablamos de la venida de Jesucristo, estoy parafraseando. Si el tema es la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, bueno, respecto a la venida de Jesucristo y nuestra reunión con Él, les ruego, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oiga, versículo 3. Perdón, hermano, ¿de qué está hablando el apóstol? De la venida de nuestro Señor Jesucristo ¿y qué más decía? Y nuestra reunión con Él. A ver, hermano, recapitulemos un poquito. Este hombre de Dios, un hombre insigne, ejemplar, perito arquitecto de la iglesia, el apóstol Pablo. Hasta el día de hoy, hermano, seguimos estudiando sus escritos, un hombre santo. ¿En qué venida del Señor cree usted que Él esperaba irse? ¿En qué venida cree usted? ¿En la venida del arrebatamiento o en la venida cuando el Señor viniera a juzgar a la tierra en el Armagedón? ¿En qué este hombre de Dios, en qué venida considera usted que Él se iba a reunir con Cristo? En la venida del rapto. Lo que le quiero mostrar es que está hablando de la venida del arrebatamiento, cuando el Señor vendrá y nos reuniremos con Él. No habla del Armagedón,
No habla de la segunda venida final del Señor con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Yo les ruego que no se dejen mover de su pensamiento fácilmente, en el sentido de que definitivamente el día del Señor está cerca. Ok, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No se dejen engañar, porque el Señor Jesucristo no vendrá sin que antes la venida del rapto, cuando dice que el Señor mismo descenderá del cielo, esa venida que ya hemos estudiado, gloriosa, hermano, que la iglesia, los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y los muertos en Cristo, vencedores, exitosos, trigo, primicia, resucitarán primero, y juntos los resucitados y los vivos seremos levantados para recibir al Señor en el aire. Esa venida, dice el apóstol, no sucederá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. Entonces, es necesario que la apostasía venga antes de que el levantamiento de la iglesia suceda. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Una vez más leo el versículo clave con el que inicié. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Pero aquí nos dice cuál será la forma, cómo será el medio en cómo estos, que yo no sé si eran cristianos y dejaron de serlo o nunca fueron, porque usted va a ver que hay un pasaje donde dice estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Pero el medio que los hará apostatar, que los hará llamar malo a lo que siempre llamaron bueno, y que viceversa los hará llamar bueno a lo que por un tiempo juzgaron como malo y pecaminoso. El medio que provocará eso serán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por favor, una vez más diga espíritus engañadores. Ahora diga doctrinas de demonios. Mis amados, la apostasía, en una medida menor o mayor, siempre ha existido en la iglesia. Desde que inició el cristianismo en la tierra, siempre ha habido personas que han apostatado de la fe. Pero es increíble darnos cuenta. Lo que pasa es que como los medios, las redes sociales, el internet ha cortado la distancia del mundo, ahora tenemos la oportunidad de conocer lo que sucede en todos lados. Y ahora nos damos cuenta, hermano, que cada vez más hay cristianos que están apostatando de la fe. Oiga con mucho cuidado. Apostatar es diferente a caer. Apostatar es diferente a pecar. Hay cristianos, y creo yo que en algún momento todos hemos caído. Hay cristianos que han caído en un pecado. Hay cristianos que en una batalla han sido derrotados por Satanás y hermano, y están en un momento tal vez espiritualmente hablando, tirados en el suelo, derrotados, pero apostatar, pero no han abandonado la fe, caídos en pecado y lo que usted quiera, pero siguen amando a Cristo, siguen creyendo que la palabra de Dios es viva y verdadera. Apostatar es el que renuncia. Apostatar es el que dice, yo ya no creo en esto. Apostatar es el que dice, esto ni es cierto ni funciona.
Apostatar es dar la espalda. Apostatar es salirse y convertirte en enemigo de lo que antes tú promovías. Y cuando uno ve las redes sociales, hermano, hoy uno se da cuenta de que la apostasía está por todos lados. Apostasía, no caer en pecado. Apostasía. Y con el perdón de ustedes, hermano, pero quiero compartir con ustedes alguna lista, y lo digo con mucho respeto, no es por crítica, pero quiero mostrarle con personajes que tal vez usted ha escuchado. Si no conoce, pero por lo menos ha escuchado, hermano, en televisión y en redes sociales, que han apostatado de la fe. Uno de ellos, que a mí me dolió tanto en el corazón escucharlo, hermano, fue uno que se llama J.A. o J.A. Un brasileño, un muchacho brasileño. J.A. o J.A. Este muchacho es un muchacho que no vamos a contar la historia de él, pero es aquel que cantaba: habla que tu siervo oirá, yo fui consagrado en tu altar, no importan los hijos de Elí, porque yo nací para adorarte, ven a buscarme, muéstrame tu gloria. ¿Lo han escuchado? ¿Has escuchado esa canción? Hermano, esta es una canción. Esa canción es un poema. Yo creo que yo conocí porque Daniela me enseñó o me mandó el link hace muchos años. Yo no había escuchado esa canción. Yo escuché la letra de esa canción y yo dije, wow. Hermano, y por favor vaya y si no, usted no la tiene, escúchela. Habla de consagración. Es la figura de Elí con los hijos de Elí. Perdón, de Samuel con los hijos de Elí. Cuando Elí y sus hijos escupían el sacerdocio y bueno, usted sabe todo lo que hacían. Estaba un niño que anhelaba la presencia y que decía: no importa lo que hagan los hijos de Elí, yo estoy aquí, yo seré fiel, yo caminaré contigo. Una canción, hermano, maravillosa, maravillosa. Yo la escuchaba y, hermano, reflejaba mucho de lo que yo sentía en mi adolescencia, en mi juventud. Yo le he contado esa pasión que ardía en mí por el ministerio, por servir al Señor. Yo hasta lloraba con esa canción, la escuchaba y decía: wow, qué canción. Hermano, escucho que este muchacho ha apostatado de la fe. Escucho que este muchacho que estaba, y conozco un poquito el ministerio de él, porque su cobertura, por cuanto es brasileño, era el pastor Satirio dos Santos. Si usted conoce al pastor Satirio dos Santos o ha escuchado mensajes de él, hermano, es un viejito, un ministro de esos de Dios tremendos, poderosos, llenos de fe, llenos de fuego, un hombre, hermano, poderoso en el evangelio. Él le profetizó. Hay un video de hace muchos años donde este muchacho estaba así chiquititito, o un poquito más grande porque ya hablaba, y le profetizó por el Espíritu y le dijo cómo Dios lo iba a levantar a las naciones y cómo era un bebé, hermano. Y este pastor, el pastor Satirio, le profetizó cómo Dios lo iba a levantar, cosa que se cumplió y se convirtió en un cantante internacional. Con el paso de los años yo vi que comenzó a cantar con Julano, con Mengano, con Sultano. Y yo dije, bueno, está llevando el reino, está predicando. Pero de repente ahora él oficialmente habla en sus redes sociales y aún hay videos en donde él dice que él se aparta completamente del evangelio y se aparta completamente de la música gospel, porque él se involucra ahora en los movimientos de inclusión e igualdad. ¿Usted sabe qué significa eso? ¿Saben o hablo más claro? ¿Todos saben? Así es. Y ahora él se declara
abiertamente un muchacho gay. Y entonces comencé a buscar, porque hermano, yo lo admiraba. Esta canción era para mí era un poema. Y entonces vi que rompió su relación ministerial con el pastor Satirio. Desde hace algunos años había roto su relación, y el caso es que hoy oficialmente él ha declarado que no más es parte del cristianismo y que él da la espalda, y que ahora lo que antes él llamaba malo, ahora lo llama bueno. Y ahora él da la espalda a esto. Hay una cantante, y nosotros los viejitos tal vez no vamos a conocer algunos de estos nombres, pero los muchachos que están aquí sí. Hay una cantante muy famosa aquí, americana, que se llama Katy Perry. Yo no sé cuántos lo saben, que por cierto es una de las cantantes más salvajes que hay, junto con la Lady Gaga, demonia y diabólica. Pero esta cantante, Katy Perry, yo no sé cuántos lo saben, pero ella es hija de pastores pentecostales. Ella creció en la iglesia. Sus padres son hasta el día de hoy, sus padres son pastores pentecostales. Y ella creció en el altar. Ella creció adorando a Dios. Ella creció en el ministerio de alabanza. Y un día en su carrera apostató. Un día en su vida, dio la espalda al evangelio y se convirtió en una cantante secular, y que es muy famosa y que todos conocemos el día de hoy. Otra cantante muy famosa que de ella yo no lo sabía es esta muchacha Miley Cyrus. Esta muchacha creció en una familia bautista. Su crianza fue cristiana, su crianza fue bautista, hasta que llegó un momento en donde ella decidió abandonar la fe y dedicarse al mundo secular, y hasta el día de hoy es una cantante muy popular que todo el mundo conoce. Otra persona que apostató, ponga cuidado con esto, porque ninguno de los que estoy hablando es que cayeron en pecado. No, apostataron, dieron la espalda a su fe, dieron la espalda a su Dios. Otra persona que apostató de su fe, hermanos, es un hombre, yo no sé cómo se pronuncia este nombre, pero es un hombre llamado Marty Sampson. Marty Sampson, el vocalista de Hillsong, Australia. Marty Sampson. Un día, porque ya no podía más, él hace una declaración. Muchas de las canciones que nuestros jóvenes cantaban, que venían de Hillsong, él era el vocalista de ellas. Él era el vocalista. Y un día él se para y declara públicamente que ya no puede seguir cantando para Dios, que ya no puede seguir llegando a la iglesia, porque no estaba, cito textualmente lo que dijo, ya no puedo seguir creyendo. Estoy citando textualmente lo que él dijo, ¿ok? No son mis palabras. Ya no puedo seguir creyendo. No estoy seguro de que Dios exista. Y entonces, este muchacho que hizo enardecer a multitudes con la adoración, ahora apostata de la fe y le da la espalda al cristianismo. Otro que apostató, u otra que apostató de la fe, este nombre tampoco no sé cómo pronunciarlo, pero es una cantante aquí estadounidense que se llama Demi Lovato. ¿O cómo se dice, jóvenes? Lovato. Demi Lovato. Ella siempre fue cristiana. Ella creció como cristiana, pero llegó un momento en donde, por supuesto, comenzó a cantar, y llegó un punto en donde ella se declaró abiertamente lesbiana y se apartó de la fe. Renunció a sus creencias y apostató de la fe. Otro hermano, que se convirtió, no nació en el cristianismo, pero se convirtió y apostató de la fe,
fue un cantante boricua llamado Almighty. ¿Cuántos han oído de Almighty? Mire, cuando este muchacho, hermano, se convirtió, yo lo comencé a seguir porque aquí algunos jóvenes lo seguían y andaba esa locura de tiro para el diablo, ¿se acuerdan? Y tiro para el diablo y andaba ahí una onda de que tiro para el diablo porque el muchacho andaba en fuego, hermano. Andaba en fuego. ¿Y sabe por qué lo empecé a seguir? Porque es muy joven. Me impresionó su pasión. Me impresionó que agarraba la Biblia y salía a las calles. Me impresionó que era radical en su fe. Y comencé a seguirlo, hermano. Y con el paso del tiempo, eso fue hace, ¿cuánto salió Tiro para el Diablo? ¿3 años? ¿2 años? Yo no sé cuánto salió. No sé, pero hace algún tiempo yo comencé a seguirlo y en sus redes sociales comencé a ver que poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Poco a poco, sutilmente. No comienza de la noche a la mañana. Los espíritus engañadores, las doctrinas de demonios no comienzan de la noche a la mañana. Y de repente sus vestiduras comenzaron a ser cada vez más extravagantes, sus palabras cada vez más extravagantes, sus acciones cada vez más extravagantes. Y de repente muchos, digo muchos porque le escribían ahí en sus redes sociales, muchos le preguntaban si él seguía siendo cristiano. Y una historia de muchos años, un día, porque yo lo sigo y yo vi este video. Un día aparece él bien marihuano. Salió en vivo y salió con otros muchachos ahí de su círculo íntimo. Y ahí fue donde ya no quedó dudas. Porque él comenzó a decir cosas que se hicieron virales y luego lo invitaron a programas de radio. Y para que ustedes vean que yo no estoy midiendo, yo doy referencias. En un programa radial de Puerto Rico llamado Molusco, así se llama el programa radial, él salió diciendo que Dios entendía y que Dios le había revelado que él le permitía su adicción a la drogadicción. Oiga, espíritus ¿qué? Engañadores. Que Dios entendía y que Dios le había dicho. Había que preguntarle, ¿qué Dios? ¿No? Que Dios le había dicho que él le permitía la drogadicción. Y entonces se da la espalda o le da la espalda al cristianismo y otra vez, hermano, comienza una degradación al grado de que hace, pues no sé cuánto tiempo, pero será cuestión de meses, estuvo una vez más internado, lo llevaron a una clínica de rehabilitación porque era un hueso, la droga lo estaba matando y salió después de algún tiempo y ahí ha estado hasta el día de hoy. Pero fue un cantante que se convirtió y que apostató luego de la fe. Todos estos que yo he mencionado han dado la espalda a Jesucristo, han apostatado de la fe. Y aquí es donde yo quiero comenzar a hablar de por qué digo que el mundo se ha cortado para bien en muchas cosas, pero para mal en muchas otras. Mis amados hermanos, gloria a Dios que el reino de Dios está avanzando. Gloria a Dios que el Señor está entregando recursos a su iglesia que en décadas anteriores no teníamos. Influencias, medios de influencia, medios de comunicación que nuestros antepasados no tuvieron. Gloria a Dios que hoy podemos llegar con el mensaje del evangelio a más personas, a más gente. Gloria a Dios que las distancias se han acortado tanto, hermano. En el pasado, ¿cómo le llegabas a un famoso para predicarle el evangelio? Las distancias eran muy grandes. Ellos los ricos, nosotros los pobres.
Ellos, los famosos, nosotros, las personas comunes y corrientes, ordinarios. Las clases, los gremios sociales eran muy marcados y muy divididos. Estos muchachos nacieron en una época en donde no conocen eso, pero nosotros sabemos qué era eso. Y hoy los recursos que Dios ha dado, los cambios que han sucedido en la sociedad, han acortado esas distancias de manera que hoy cada vez más escuchamos que más celebridades, que más famosos aceptan a Cristo, que más personas se convierten al evangelio. Y entonces escuchamos que el actor Sylvester Stallone es cristiano. Usted lo ha oído, ¿no? Lo ha oído, ¿no? Y que Mel Gibson, que se convirtió, que por eso hizo La Pasión de Cristo, y que fulano de tal se convirtió y que ahora ya es cristiano y que por eso esto. Y Justin Bieber, ¿han escuchado a Justin Bieber, no? Y que Justin Bieber es cristiano y que ahora da su testimonio. Y un actor llamado Chris Pratt. ¿Cuántos han visto Guardianes de la Galaxia? Chris Pratt, yo no sé cómo se dice Pratt. Y que ahora es cristiano y que supuestamente es actor. Y hay uno que yo no sé cómo se dice su nombre, pero creo que se dice Kanye West. Kanye West. Bueno, referencia para los varones, para que lo ubiquen, el marido de la Kardashian. ¿Quieren saber quién es? El marido de la Kardashian. Ese pues, ese. Y que era un cantante secular, hermano, y se convirtió y dan testimonio de su fe. Y muchos de ellos o algunos de ellos son valientes y testifican de Cristo en programas televisivos, etcétera. Y si aterrizamos acá en nuestro mundo, hermano, en el mundo de habla hispana, ya desde hace algunos años que se convirtió Kalimba, que se convirtió María del Sol, que se convirtió Yuri, que se convirtió Juan Luis Guerra, Ricardo Montaner, Raúl Araiza, que se convirtió el Puma, José Luis Rodríguez, y que muchos que eran parte del mundo del espectáculo o actores, hoy en día están conociendo a Cristo y gloria a Dios por ello. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Gloria a Dios por ello. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio de Cristo también es para ellos. Y de hecho, hermano, yo quiero decirle y le insisto una vez más hoy, nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad y tenemos el llamado de salir a esos 7 montes, no solo al de las artes, no solo al de las artes, a los 7 tenemos la responsabilidad de ir y leudar con el evangelio. Leudar con el reino esos 7 montes para que el reino de Dios crezca. Gloria a Dios porque hoy tenemos, hermano, cantantes, actores, famosos, celebridades que cada vez están conociendo más a Cristo. Pero lo que yo quiero decirle a usted, iglesia, este mensaje es para usted. Este mensaje no es para ellos. Y ojalá, hermano, que miles me escucharan. Ojalá que muchas personas escucharan estas palabras en las redes sociales. Los famosos, las celebridades, cantantes, deportistas que se han convertido son ovejas, no maestros. Son ovejas, no modelos. Son ovejas, no líderes espirituales. Son ovejas, no ministros. Son ovejas, no son cabeza de la iglesia. Son famosos y bonitos y lo que usted quiera, y tienen recursos y tienen fama por la carrera que han llevado, pero son ovejas. Al igual que usted, al igual que yo, cuando nos convertimos a Cristo, no coloque a estas personas como un modelo a seguir. No coloque a estas personas como una referencia en su cristianismo. Mírelos como un hermano en Cristo. Mírelos como una oveja más. Porque son salvos, y gloria a Dios que son salvos, de hecho. Pero no son maestros.
Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibirán mayor condenación. Como tiene un gremio de seguidores, como en el mundo tenía una multitud que lo seguía y que lo admiraba por causa de su carrera musical. Hermano, y esto es para la iglesia, porque ellos no me van a oír, ellos no oyen a un pastorcito allá refundido en Nashville. Esto es para usted, hermano. No tienen derecho de hablar de doctrina, o bueno, no que no tengan derecho, no tienen autoridad. ¿Me escuchó? No tienen autoridad, no tienen base, vienen del mundo, vienen violados, vienen destruidos, vienen, hermanos, quebrados. No pueden hablar de los caminos rectos de Dios, no pueden decir qué es bueno, qué es malo, no pueden venir a tirar la doctrina. La roca que sostiene la iglesia, Cristo es la roca, pero el fundamento son los apóstoles y los profetas. Edificaos sobre el fundamento de qué. ¿Sobre el fundamento de qué, iglesia? Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Un ex cantante no puede venir a decirle a la iglesia qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Iglesia de Cristo madura por el amor de Dios. Es que Justin Bieber dijo que el amor de Dios es para todos. Es que Just, no listen Justin, Just. Es que Just dijo que el Señor ama también a los homosexuales y a las lesbianas. Y eso así es, por supuesto. Toda celebridad, mi amado, todo cantante aquí en Estados Unidos, en nuestros países, que se convierta al Señor, gloria a Dios por ello. Pero son ovejas, no son maestros. No son maestros. Por favor, diga conmigo eso. Son ovejas, no son maestros. Como iglesia, no los convirtamos en nuestro estandarte. No los hagamos ejemplos ni modelos. Hermanos, a pesar de que la iglesia misma siga explotando la influencia de estos nuevos convertidos, usted manténgase sobrio. ¿Por qué digo a pesar de que la iglesia sigue explotando la influencia de ellos? Le voy a decir por qué. Porque si se convirtió Juanito el panadero de la esquina, te dicen, se convirtió Juanito, ay, qué bueno Juanito el panadero. ¿Verdad que sí? Pero si te dicen, se convirtió, es que yo soy viejito de antes, hermano, se convirtió J-Lo. Ay, se convirtió Jennifer López. Hermano, gloria a Dios. Mire, quiero ser justo con esto. Todos tenemos derecho a contar las maravillas de Cristo en nuestra vida. Hermano, el Señor Jesucristo llega a todas esas personas, número uno, porque los ama, al igual que nosotros. Los ama, murió por ellos, anhela que ellos sean salvos. Pero hermano, también para que el testimonio de ellos pueda llegar a otros y pueda bendecir a otros. Pero oiga lo que voy a decir. Las iglesias, los ministerios, consciente o inconscientemente, siguen explotando la fama de esos que antes eran celebridades y que hoy son convertidos. Porque el asunto es que usted ve todos los ministerios americanos, se va a presentar Kanye West.
Y no digo que esté mal, porque tiene derecho a decir lo que Dios hizo por él, ¿no? Tiene derecho a contar su testimonio. El punto es cuando la iglesia comienza a verlo como un líder. El punto cuando la iglesia comienza a verlo como una referencia y se olvidan de sus autoridades. Se olvidan de aquellos hombres que no tienen 2 años con Cristo, que tienen 40 años, que llevan en su cuerpo las marcas de Cristo, que llevan en sus espaldas el peso del ministerio, los vituperios, las traiciones, los engaños, las habladurías. Porque ves un rostro hermoso, porque ves un cuerpo hermoso, porque ves una persona de fama, una persona de influencia. Y le voy a decir algo, hermano, y las iglesias nos aprovechamos de eso. Porque, hermano, si a mí me dijeran, se convirtió Alejandro Fernández y lo puedo tener aquí, yo lo traigo. Hermano Alejandro, cuéntenos qué Cristo hizo por ti. Porque eso es parte. Pero lo que le quiero decir es que seguir exponiéndolos en la iglesia, no estoy diciendo que esté mal, pero seguir exponiéndolos en la iglesia está inconscientemente creando que la iglesia ponga sus ojos en ellos. Porque ahora lo que ellos dicen dentro del reino es una voz de autoridad. A este muchacho Almighty, cuando andaba ya saliéndose en sus locuras, yo no sé cuántos conocen, hay otro ministro puertorriqueño, no recuerdo si se llama Brian, pero sí se apellida Caro, Brian Caro. Uno que es un evangelista, y tal vez ustedes han oído su testimonio que otro ganguero mató a su hijo. Y ahora su escudero, su compañero de milicia en el evangelio, es el asesino de su hijo. Y andan para arriba y para abajo predicando. Bueno, este hermano le escribió a Almighty y le dijo, no, tú estás confundiendo a los jóvenes cristianos. No, arrepiéntete porque tú estás pervirtiendo el evangelio. Y le hizo un video muy duro, pero muy cierto, pero muy verdadero. Hermano, los famosos, celebridades, deportistas, lo que usted quiera, son ovejas de Cristo. Si se entregan a Cristo, son ovejas de Cristo, hermanos nuestros en la fe, pero no son referencia. No les entregue usted una posición de autoridad que no tienen, por favor. Ellos no son referencia para el cuerpo cristiano, para el cuerpo de Cristo. Ahora, hay otros que no apostatan de la fe, sino que caen en pecado. Y esto es diferente, porque uno cayó en pecado, fue vencido por una práctica pecaminosa, fue vencido por algo, pero uno sigue creyendo que Cristo es el Señor. Uno sigue creyendo todas las verdades de la Biblia. Y también en esto hay cristianos y todos estamos susceptibles a esto. Por eso la palabra dice que el que crea que está firme, mire que no caiga. Todos nosotros estamos susceptibles a esto y por eso, hermano, necesitamos afirmarnos cada vez más en la fe que es en Cristo Jesús. Continúo con los reggaetoneros, hermano. Yo no sé cuántos escucharon hace no sé cuántos años, pero 8 o 10 años, no sé, salió una canción que a mí me gustaba mucho también, una canción cristiana que se oía, ¡pum! Hoy lo que yo traigo es flow, óyelo, escúchalo, grítalo, yo, cuando ando con mi flow, nadie me puede parar, soy más que vencedor. ¿No lo han oído, eh? Bueno, ustedes son santos varones de Dios, hermano. Pero era cristiana, hermano. Bueno, el cantante era un cantante, o es un cantante que se llama Funky, un hombre de Dios que hasta el día de hoy sigue sirviendo al Señor, pero
los que mezclaron la música, quien hacía los coros y quien había hecho la producción musical de esa canción, era un cantante que se llama Rey Pirín y DJ Blas. Inclusive si usted escucha ese disco, se llama Los Vencedores, ahí se menciona DJ Blas y comienza tum, tum, etc. Estos son cantantes puertorriqueños que pertenecían al mundo, pero se convirtieron a Cristo y comenzaron a militar en el evangelio. Estos no apostataron de la fe, no han renunciado al evangelio. Oiga con esto, porque por eso están en esta categoría. No han renunciado al evangelio, pero sus antiguas pasiones los dominaron. Y entonces hoy el Rey Pirín, que ya era un cristiano, otra vez es un drogadicto. El DJ Blas, que ya producía música, masterizaba para Funky, para Bicosí, para otros músicos cristianos, hoy ya es un adicto otra vez. Cuando hablan con ellos, ellos dicen, yo tengo la esperanza que Cristo me levante, y Cristo lo va a hacer, hermano. Cristo lo va a hacer, pero están en pecado. Han caído otra vez. Aquí hay otro nivel. Estos no son apóstatas, estos son derrotados. Estos son vencidos por el pecado. Estos son personas cuyos demonios, cuyas pasiones pecaminosas los volvieron a tomar y los volvieron a encadenar al pecado. Por eso, como mencionábamos, hermano, la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Un pastor llamado Carl Lentz de Hillsong, New York. ¿Cuántos han oído de él? Carl Lentz, pastor, le llamaban el pastor de las celebridades, porque Hillsong tenía una filial en New York, una de las filiales más grandes, y el pastor era un hombre llamado Carl Lentz. Él fue depuesto del ministerio. Él fue quitado del pastorado por la central que está en Australia, porque se comprobó, y al grado de que se comprobó que él mismo lo acepta en un video. Yo no estoy hablándole de rumores, hermano. Él mismo lo acepta en un video, que cayó en fornicación. Engañó a su esposa y por lo tanto tuvo que ser quitado del pastorado. Pero ¿cómo empezó esto, hermano? Comenzó a llamársele el pastor de las celebridades, porque a esa iglesia, Hillsong, New York, comenzó a llegar Justin Bieber, comenzó a llegar Demi Lovato, comenzó a llegar yo no sé quién, y todos los Kanye West, y todos los cantantes y todas las celebridades comenzaron a llegar a esa iglesia. Y entonces este hombre comenzó a adquirir su esfera de influencia se amplió. Era lo que le hablaba hace un momento. Las distancias se acortaron. El evangelio, oiga esto, hermano, oiga esto. El evangelio llegó a ellos, pero ellos también están llegando a nosotros. Y entonces este hombre de Dios un día comenzó a verse rodeado de gente poderosa, de cantantes, de celebridades. Comenzó a manejar una fama mayor. A un hermano, ahora recuerdo, llegaba esta Selena Gómez y otros más ahí, hermano. Y un día esto terminó en el adulterio. Este hombre engañó a su esposa. Hermano, y yo pensaba en este hombre y yo decía, ¿y si Dios levanta la esfera de influencia de iglesia como Jesús? Y si aquí comienzan a llegar, hermano, gente que tenga peso y renombre en la sociedad. Tal vez usted no sepa esto y yo soy un bocón porque ya aprendí que no debo de andar hablando las cosas que Dios me dice, porque como José, luego en lugar de que me aplaudan, luego provoco la envidia de los hermanos. ¡Ajá! Con que Dios te dijo, ¿eh? Y soy cabezón, hermano, pero ahí le va. Pues sí, ahí le va. Si me vende a Egipto, al rato voy a ser su rey. ¿Eh? Hermano, dentro de lo que Dios nos ha hablado es que
Dios nos da esfera de influencia con gente pudiente y de negocios. Y eso no ha sido una vez. Y a mí me pone a temblar esto, hermano. A mí me pone a temblar esto. Porque yo oro y yo digo, Señor, prepara mi corazón. Yo oro y yo digo, Señor, afirma mi vida. Porque todos podemos caer, hermano. Todos podemos caer. Porque al rato vienen, hermano, ovejas lanudas de verdad. Y comienzan a decir, pastor, ahí hay un Rolls Royce. Tome, humildemente. Pastor, ahí hay un, qué sé yo, una casita ahí en Miami Beach. Humildemente. Hermano, y entonces vemos que ese acortamiento de distancias ha provocado también que los que estamos, algunos por supuesto, que algunos de los que estamos dentro del reino puedan perder el piso y puedan caer en pecado. Entonces, esto es un mensaje para que todos pongamos nuestra barba a remojar. Para que todos aprendamos de estas cosas, hermanos, y tomemos buenos ejemplos. Así como ha habido, hablando de las celebridades, famosos y cantantes, así como ha habido, hermano, gente que ha apostatado de la fe, así ha habido también excelentes ejemplos. Por ejemplo, ¿por qué? Porque honor a quien honor merece. Un ejemplo muy bueno de una persona que dio completamente la espalda al mundo, por lo menos hasta hoy, ha sido Héctor el Father, Héctor Delgado. Ese muchacho o ese hermano, cuando dio la espalda al mundo, la dio de verdad y por lo menos hasta el día de hoy se ha mantenido fiel, hermano. Es un predicador, es un evangelista, va a todos lados, no da de qué hablar, no anda haciendo colaboraciones extrañas con gente del mundo, donde salga bailando. Es que hay muchos, hermano, que no pecan con su boca, pero que sus actos dejan mucho que desear, que dan mucho a la interpretación. Y este ha sido uno de los que se ha mantenido sobrio, que no ha dado de qué hablar, que junto con uno que se llama Julio Voltio. Los muchachos no saben, pero nosotros los 49ers para arriba, escuchamos a Julio Voltio, escuchamos a Héctor el Father, escuchamos a los rompediscotecas y toda esa onda, ¿no? Sí. Entonces, hablando de eso, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por ejemplo, eso es otra cosa que nosotros como iglesia debemos de aprender. Y eso es parte del mensaje. Mis hermanos, las distancias se han acortado tanto que hoy en día cualquiera puede presentarse como un cristiano, pero no necesariamente lo es. ¿Por qué digo esto? Porque hay cantantes puntuales y específicos que mencionan mucho a Cristo. ¿Y por qué no decirlo? A mí no me importa. Si nos cancelan en las redes sociales, por ejemplo, Daddy Yankee. Daddy Yankee es uno que dice, le doy gracias a Cristo, porque él cuando salió en una presentación, yo no sé ni cómo se llaman esas presentaciones, pero le dieron el premio y él dice, gloria a Dios, le doy gracias a fulano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Pero luego, hermano, ¿ha visto las últimas canciones que ha sacado? ¿Ha visto sus actos? ¿Ha visto sus hechos? Mi querido hermano, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No porque usted escuche a un cantante, escúcheme. No porque usted escuche a una celebridad, a un actor mencionar el nombre de Cristo, pertenece a Cristo. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Por eso yo insisto una vez más y repito, no coloquemos a famosos, a cantantes, a celebridades como modelos para el cristianismo. No los coloquemos. Oremos por ellos.
fortalezcamos la fe de ellos, porque como todos necesitan crecer, necesitan ser afirmados, pero no son modelos. Dice la Biblia, hablemos de las herejías. Deme unos 10 minutos más, hermano. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Diga conmigo, retener la doctrina que habéis aprendido. Fuerte, hermano, retener la doctrina que habéis aprendido. Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Cuando el Espíritu Santo habló de que vendrá la apostasía, si estamos a punto de que el arrebatamiento suceda, tiene que venir la apostasía. Y ya está sucediendo la apostasía. Hermano, y habrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y el apóstol nos dice, retengan la doctrina que han aprendido. Diga conmigo, doctrina. Segunda de Timoteo, capítulo 4, 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Diga conmigo, sufrirán. Cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermano, es que la sana doctrina se sufre. Es que el evangelio es un yugo. Es un yugo para el pecado. Es un yugo para el mundo. ¿No les gustó esa frase, verdad? Pero Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La sana doctrina se sufre. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando dirán, es que todo es relativo. Lo que para ti es pecado, para mí no lo es. Espíritus engañador y doctrinas de demonios. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, oiga, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Maestros conforme a sus propias concupiscencias. Repítalo, por favor. Otra vez, maestros. Sígame. Y que el Señor nos ayude. Síganme también, camarógrafos. Y que el Señor nos ayude a todos. Porque todos estamos susceptibles a caer. Si un maestro en el cristianismo, si un hermano en la fe, batalló con la homosexualidad y no la pudo vencer, no la pudo vencer. Cuando ese maestro enseñe, ¿cómo cree usted que va a enseñar? Si ya se rindió al pecado, si ya se rindió, ¿cómo cree usted que va a enseñar, hermano? Dios nos ama a todos, no matter what. Dios nos ama a todos. Maestros conforme. Mainitor es un ejemplo, man. Mainitor era borrachal antes de conocer a Cristo. Y entonces conoce a Cristo y no es profecía. No, estoy profetizando. No es cierto. Conoce a Cristo y por un tiempo estuvo bien.
por un tiempo militó bien. Pero llegó un tiempo en donde él comenzó a descuidarse y el viejo hombre comenzó a levantarse. Y la carne comenzó a tomar posesión. Y entonces eso que él creía muerto, eso que él creía enterrado, de repente va tomando poder en su vida. Pero como ya tiene 10, 15 años en la iglesia, ya es maestro. Y entonces dice: hermanos, si Cristo tomaba vino. Y tomaba, by the way. Maestro comprueba su propia concupiscencia, ¿no? Si Cristo tomaba vino. Si una no es ninguna. Dos son casi una. Tres, hojita de San Andrés. Y así se van. ¿Me entiende, hermano? ¿Cuál es el peligro de esto? Oiga, que Dios nos libre a todos, hermano. A su servidor que le habla, porque todos hemos pecado y porque todos tenemos debilidades. Pero hermano, cuando un maestro comienza a defender, hermano, una pasión, un pecado, dice la Biblia: vendrán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y oiga lo que provocarán: apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se va a escuchar bonito, se va a escuchar inclusivo, se va a escuchar lenguaje igualitario, pero apartarán el oído de la verdad. Segunda de Pedro, capítulo 2, 1 y 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Oiga, como habrá entre vosotros falsos profetas, ¿qué harán? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Por favor, diga: herejías destructoras. ¿Cómo las introducirán, hermano? Encubiertamente. Introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún algunos negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Oiga, y esto es lo más triste: y muchos seguirán su sensualidad, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué son herejías? Oiga lo que dice el diccionario. Son doctrinas contrarias a los dogmas establecidos por una religión. ¿Qué cosas son herejías, hermanos? Doctrinas contrarias a los dogmas establecidos por una religión. Son ideas o conjuntos de ideas que son rechazadas por el credo y las autoridades de una religión. Herejías, ideas contrarias al credo. El credo es la confesión de fe de una organización religiosa. El credo de fe. Contrarias al dogma de fe de una iglesia. Hermanos, siempre se ha hablado en contra del pecado. Siempre se ha dicho que Dios es un Dios que ama al hombre, que ama al pecador, pero que aborrece el pecado. Que lo que quiere que el hombre salga del pecado para tener comunión con él. Y que esa transición, ese proceso se hace a través de Cristo y de su obra. Pero el propósito es nuestra santificación. Porque el Señor dijo: sed santos porque yo soy santo. Pero de repente comenzarán, conforme va pasando el tiempo, conforme vamos entrando, hermano, a la sociedad, conforme vamos entrando, hermano, con los ricos, conforme vamos entrando con los famosos, conforme la comunidad de la iglesia se va ampliando, hermano.
Y entonces cada vez más vienen personas de diferentes trasfondos sociales. Entonces se tendrá que, hermano, tal vez alivianar la vara, porque Dios es un Dios inclusivo y Dios ama a todos. Y entonces herejías comenzarán a entrar. No importa cómo estés, Dios te ama igual. Bueno, eso es una verdad. Eso es una verdad. Pero no significa que Dios va a recibir el pecado. No significa que Dios va a recibir, hermano, acciones contrarias a su ley y a sus mandatos. Muchos seguirán su sensualidad, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El día de hoy, hermano, cada vez más están apareciendo las famosas iglesias inclusivas. Iglesias inclusivas. Hoy en día, y yo he hablado de esto en el pasado, ustedes lo saben. Hoy en día están bombardeando a nuestros hijos, están bombardeando a nuestros adolescentes con el hecho de que ellos son unos anticuados, ellos son unos caníbales, ellos son unos hombres de las cavernas, anticuados, si no aceptan la igualdad. Pero igualdad no en el término de derechos, igualdad en el que tenemos que recibir los pecados de otros. Igualdad en el hecho de que una persona tiene derecho, dicen ellos, a ser homosexual, tiene derecho a ser lesbiana, tiene derecho a ser transexual. Y tiene derecho una persona a hacer eso, lo tiene, claro que lo tiene, porque es su vida. Si una persona quiere ser homosexual, quiere ser lesbiana, está en todo su derecho, porque es su vida. Lo que no tiene derecho, ojo, lo que no tiene derecho es en imponerme a mí su mentira. Lo que no tiene derecho es en el hecho de que yo cambie mi percepción de la realidad y que porque él se considera ella, yo tenga que decirle ella. Cuando le estoy viendo la barba de Pancho Villa, y cuando le estoy viendo los brazos de Conan el Bárbaro. ¿Me entiende, hermano? ¿Hasta dónde llega el derecho del individuo? ¿Hasta dónde llega? Yo le he dicho, hermano, el Benemérito de las Américas dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Cuando tú respetas el derecho de otra persona, eso es paz entre los pueblos, eso es paz entre la sociedad. Ahora, voy terminando. Una cosa, y que el Espíritu Santo me ayude, pero una cosa distinta es el cambio de la época. Una cosa distinta es el progreso de la sociedad y el cambio de las costumbres, porque querramos aceptarlo o no, hermano, todo cambia. El punto es que no golpeemos los valores de la Biblia. A ver, le voy a poner un ejemplo. La vestimenta. Mire, nosotros los viejitos, usted lo quiere aceptar o no, todos somos reos de la moda, aún los mayores. Lo quieran aceptar o no, todos. Lo que pasa es que no lo decimos, pero hay moda para jóvenes y hay moda para adultos. Y todos somos reos o esclavos de la moda. Y hermano, una cosa es que los muchachos quieran venir, si al rato se pone de moda, hermano, el pantalón de mezclilla amarillo mostaza, que se lo pongan, hermano.
si al rato se pone de moda colgar escarcha y hojuelas en los pantalones, que se lo pongan, hermano. Si al rato se pone de moda, hermano, unas botas que tengan un chuzo así para arriba, hermano, y les gustan, que se la pongan, hermano. Si al rato, hermano, se pone de moda, qué sé yo, lo que usted quiera, que se la ponga. El punto es, ojo con esto, jóvenes, ojo con esto. El punto es cuando golpea la Biblia. ¿Están aquí los jóvenes? El punto es cuando golpea la Biblia. Porque si la moda golpea un principio de la Biblia, por ejemplo, si la moda se convierte en sensualidad extrema, ahí hay un problema. Digan amén, por favor. Déjame ponerlo de la siguiente manera. Ponte el color que quieras. Apretado, guango, enrollado, que haga ruido como pandero. Ponte lo que quieras, ponte lo que quieras. Al rato sale la moda de que acá la manga sea como una flor ancha. Póntelo. Al rato la moda, hermano, al rato, porque hay una moda así, no ha llegado a nosotros, pero yo la veo en los gabachos, que hay una moda del sombrerito. ¿Usted la ha visto, no? Y entonces ellos cantan y predican con el sombrerito y gloria a Dios. Si a alguno le molesta el sol aquí, póngase el sombrero, hermano. No importa. El problema es cuando golpea la Biblia. Escúcheme. El problema es cuando golpea una verdad fundamental de la palabra. El problema es cuando comenzamos a llamar a lo malo bueno. El problema es cuando le damos entrada a la fornicación, cuando le damos entrada al pecado, cuando le damos entrada a la homosexualidad. Hermano, mire, póngase lo que quiera. Yo siempre, hermano, me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención cómo la moda cambia. En mis tiempos había colores reservados para las damas. Pero hoy en día yo veo a muchachos, varones con pink, y este es melón. Pero yo veo así, y yo digo, bueno, gloria a Dios, está bien. Pues si así está la tendencia de la moda, gloria a Dios. El problema, hermano anciano, el problema va a ser cuando se comience a manifestar o se comience a dar evidencia de una actitud pecaminosa. Eso ya es otro asunto. Mire, hermano, no nos vamos a comparar con las iglesias americanas, pero dentro de las iglesias hispanas, latinas, yo considero que nosotros no somos tan estrictos ni cerrados en eso. Por lo menos así lo considero yo. Yo no sé cuál sea su opinión. Pero yo sí siempre guardo en mi corazón y oro y digo, los valores de la palabra no los podemos quebrar. Porque vendrán espíritus engañadores. Porque vendrán doctrinas de demonios. Porque vendrá apostasía, porque vendrá engaño, porque conforme el tiempo va avanzando, hermano, las barreras pareciera que se van cayendo, que se van rompiendo cada vez más. ¿Cómo reconciliamos esto con el mover de hoy? Yo creo que el Espíritu de Dios es un ser que va actuando de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la necesidad de la sociedad. Por ejemplo, a ver, ¿y por qué le digo esto? Porque lo que quiero decirle es que yo creo que el mover del Espíritu es fresco,
que lo que funcionó hace 10, 20 años no necesariamente funciona hoy. No porque haya sido malo, no porque esto sea mejor, sino porque es diferente. Ojos, hermanos adultos, escuchen esto. No porque sea mejor, sino porque es diferente, sino porque es otro tiempo, sino porque esta generación tiene otras necesidades. Por ejemplo, en mi tiempo, Minor, tú eres contemporáneo mío, Armando, algunos otros. En mi tiempo, cuando nosotros éramos adolescentes, nosotros podíamos tener muchas necesidades, pero era muy raro, no digo que no lo había, pero era muy raro que en mi generación un adolescente, hombre o mujer, tuviera problemas de autoestima. Nosotros éramos competitivos y jugábamos pelota y nos decíamos, ¿qué? Éramos competitivos, hermano. Hoy, esta generación, y no es una crítica, lo estoy diciendo con respeto, muchachos, porque yo trato con ustedes. Hoy esta generación son víctimas, oigan lo que estoy diciendo, son víctimas de la sociedad. Son víctimas de los trabajos de sus padres, dobles turnos. Son víctimas de los daycares. Son víctimas del alejamiento. Son víctimas de que muchos los ponen solo enfrente de una televisión. Son víctimas de muchas cosas. Y los viejos no entienden que hoy esta generación tiene necesidades. A mí el Señor me ha revelado eso muchas veces. Que tiene necesidades que nosotros no tuvimos. Y por eso el Espíritu Santo trata de manera diferente con ellos. Y yo creo haber ya entendido eso. Yo creo que el Espíritu de Dios va trabajando conforme a los tiempos, va trabajando conforme a la necesidad de la sociedad. Pero los fundamentos no son negociables. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, por favor, diga conmigo, los fundamentos no son negociables. El pecado es pecado y lo bueno es bueno. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Póngase de pie. Y vamos a orar a Dios. Cierre sus ojos, por favor. Señor, te damos gracias por todo lo que nosotros tenemos, que tú nos has concedido y que tal vez, Señor, nuestros antecesores en la fe no tuvieron. Con todo y eso, ellos fueron fieles a ti, te sirvieron de todo corazón. Ayúdanos también a nosotros a ser dignos representantes de tu evangelio. Señor, clamamos a tu promesa, clamamos a esa promesa tuya que se haga verdadera sobre nosotros. Esa promesa que dice que poderoso eres tú para guardarnos sin caída. Todos, Señor, estamos sujetos a pecado. Todos estamos sujetos a fallas. Pero tú eres nuestro Dios. Tú eres, Espíritu Santo, la brújula de la iglesia. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. En medio de las edades, en medio de los cambios de la sociedad, aviva tu obra. De acuerdo a lo que tú sabes que necesita tu pueblo. De acuerdo a lo que tú sabes que necesita la sociedad, aviva tu obra, Espíritu Santo, en medio de los tiempos. En el nombre de Jesús. Sé, Espíritu de Dios, la brújula de esta iglesia. Sé, Espíritu de Dios, la brújula de este servidor que te habla. Sé, Espíritu de Dios, la brújula para que nosotros podamos discernir
entre lo que significan los cambios de temporada, pero también que podamos discernir el pecado y darle la espalda. Te lo pedimos, Señor. Sé la brújula, sé el director, sé el guía de esta iglesia y de toda tu iglesia, Señor. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.